Subtítulos. La primera vez que vine a Taiwán llegué desde China y la impresión al aterrizar aquí fue como volver a Europa. Un sitio mucho más limpio, más ordenado, más tranquilo también. Yo había estado 2 meses en China y realmente la diferencia entre Taiwán y China pues es muy grande. Visité varias ciudades y la verdad es que me fue gustando cada vez más esos pocos días que estuve aquí. Entré a preguntar en un colegio público para ver si mis hijos podían estudiar aquí. Me dijeron, ven con tus hijos y trae pasaporte y no necesitas nada más. Bueno, la verdad es que no es tan fácil, pero la diferencia con China es que en China es ilegal que tus hijos vayan al colegio público si eres extranjero y aquí no hay ningún problema. La primavera del 2019 yo vine a Tainan a buscar piso, lo preparé todo y entonces en verano vine con mis hijos y pasamos el verano juntos aquí en Tainan. Les compré unas bicicletas nada más llegar, hacíamos excursiones por la ciudad en bicicleta, íbamos a la playa a hacer bodyboard, fuimos a la isla Lamai, fuimos a Kending también, pero principalmente estuvimos todo el verano aquí porque es donde teníamos el piso, evidentemente, aquí en Tainan. Y fue fantástico, la verdad es que me gustó muchísimo, a mis hijos les encantó también. Estuvimos aquí muy bien ese primer verano. Al final de aquel verano yo quería que mis amigos y mi familia viniesen aquí a Taiwán a vernos y yo creo que es lo normal, ¿no? Si algo te gusta mucho, pues quieres compartirlo con las personas que quieres. Después de 3 años aquí, la verdad es que ya no quiero que venga mi familia a verme, tampoco quiero que vengan mis amigos a verme y pienso que en general no vale la pena venir a Taiwán, ¿no? ¿Cómo es que estaba tan ilusionado al principio y ahora ya prefiero ver a mis amigos y a mi familia en Barcelona y no que vengan ellos aquí? Las cosas que voy a explicar que no me gustan, la verdad es que ya eran así cuando yo vine aquí a Taiwán. O sea, no es que haya cambiado Taiwán y de repente pues no me guste porque ha cambiado. No, no es así. No quiero explicar nada que sea anecdótico. O sea, las cosas que no me gustan ahora es que son recurrentes. O sea, Taiwán es así. No es una cosa que me haya pasado una vez, sino es el día a día, ¿no? Principalmente son 6 cosas. 5 ya estaban cuando yo llegué aquí a Taiwán. Simplemente se me ha hecho un poco ya cuesta arriba con el paso del tiempo. Y la otra es relacionada con la pandemia. Llegas a Taiwán desde China, como fue la primera vez que yo vine aquí, pues claro, la impresión es positiva, porque llegas desde China, que es un sitio muy ruidoso, sucio, con policías en las estaciones de tren. Claro, llegas a Taiwán y es como llegar a Europa. Pero todo el resto de veces yo he llegado desde Barcelona. Entonces, claro, la cosa cambia porque yo he llegado desde Barcelona a Tainan. No he llegado de Barcelona a Taipei, porque yo no vivo en Taipei, que es donde están la mayoría de extranjeros. Yo vivo en Tainan, que es una ciudad más pequeña, menos internacional, y claro, la diferencia se nota, o sea, se nota de Taipei a Tainan, se nota la diferencia, pero de Barcelona a Tainan, pues la diferencia es muy grande. Digo esto porque yo voy a comparar Tainan con Barcelona, no voy a comparar Taiwán con España o Taiwán con Europa o... No, yo voy a comparar Tainan con Barcelona, que son las dos ciudades, ¿no?, en las que yo he estado viviendo últimamente. No sé si oís una música de fondo, es la música del infierno. Os lo voy a explicar luego. Voy a empezar con el tema de las aceras. 1, En esta ciudad no hay aceras. Entonces, si tú sales a la calle, no quieres ir en moto, no quieres ir en coche, pues tienes que caminar por la calzada. Los coches y las motos te pasan, pero a milímetros. ¿Sabes? Van a lo loco. En el centro sí que hay algunas calles con aceras, pero la gran mayoría de calles no tienen aceras y luego las que tienen, las pocas que tienen, están ocupadas por todos los trastos de las tiendas, ¿no? Es desagradable caminar por Tainan porque tienes que caminar con los coches y con las motos. No apetece salir a caminar. A mí me molesta, pero me molesta más por mis hijos, porque mis hijos son pequeños y yo no puedo dejarles salir a la calle y estar yo tranquilo en casa. Tienen que ir caminando con las motos que les pasan rozando. Pues no, no es agradable. Para mí no es agradable y para ellos ni es agradable ni es seguro. Las calles que tienen acera además no son como Barcelona, donde la acera, o sea, siempre tiene el mismo nivel. No es así en Tainan. O sea, aquí en Tainan cada tienda tiene su nivel de acera. De forma que tú vas caminando por la acera y si tienes la suerte de que no han sacado la cocina y la han puesto en la acera y tienes que bajar a la calzada para seguir caminando, o la han bloqueado con cualquier otra cosa, o están haciendo obras, o directamente han puesto un muro, porque hay gente que pone un muro delante de la tienda, de forma que solo pueden entrar en la acera que corresponde a la tienda si llegas desde la calzada. O sea, no puedes atravesar su trozo de acera, digamos. Pero bueno, en caso de que no sea así, da igual y puedas seguir caminando, no tienen el mismo nivel, ¿no? De forma que tú pasas por delante de una tienda y tienes que bajar al siguiente nivel, luego volver a subir. Pues imagínate, ¿no? Si eres una persona mayor o vas en silla de ruedas, es inviable. 2, Otro problema que tiene esta ciudad son las cucarachas. Sales por la noche a pasear y vas a encontrarte cucarachas. O sea, la ciudad está llena de cucarachas. Yo la verdad es que cuando llegué aquí o sea, muy al principio de estar aquí,
salía a la calle, me encontraba las cucarachas y a mí me da un poco de asco, pero me daba igual, la verdad. No era un problema grave para mí. En el primer piso en el que vivíamos, cuando bajábamos a la calle de noche, en el portal siempre había cucarachas. Siempre. Con el tiempo te acostumbras a todo. La verdad es que a mí no me molesta mucho, como digo, pero a veces si has tenido un mal día en el trabajo, llegas muy cansado. Ahora donde vivimos, yo llego con la moto, aparco la moto y cada día tengo cucarachas delante mío, porque las cucarachas están subiendo la pared. Hace pocos días llegué con la moto, aparco y toda la pared llena de cucarachas. O sea, es que era asqueroso, Está asqueroso. esto lleno de cucarachas. Cucarachas bastante grandes por las paredes. Es asqueroso. Evidentemente, si está lleno de cucarachas fuera, alguna te entra en casa. Entonces tienes que estar preparado, realmente buscar todos los pequeños orificios que pueda haber en tu piso, todas las pequeñas grietas y sellarlo todo bien para que no te entren cucarachas en casa, pero es difícil, ¿no? Bueno, ahora creo que si se oye está el camión de la basura aquí que acaba de llegar. Estoy harto del camión de la basura, hartísimo, hartísimo. De vez en cuando también se cuela alguna cucaracha en casa y la verdad es que es asqueroso, asqueroso. O sea, que haya cucarachas fuera, puedes llegar a acostumbrarte, pero que te entre una cucaracha en casa, o sea, yo ni me voy a acostumbrar ni me quiero acostumbrar. 3, Otra de las cosas que no nos gustan es que el agua del mar está sucia siempre en todas las playas de la ciudad. O sea, en todas las playas, cada día el agua es de color marrón y no ves nada. O sea, tú te metes a bucear, no ves nada. Hasta julio de este año era ilegal bañarse aquí en las playas de Tainan. Este julio lo han cambiado y en una de las playas es ilegal bañarse, solo puedes hacer surf, y en las otras dos playas puedes bañarte pero no hay socorrista. Antes en todas las playas tenían el mismo letrero que decía: ya han muerto 10 personas, está prohibido bañarse, no hay socorrista. Ahora en las playas en las que te puedes bañar han cambiado el letrero y pone: báñate bajo tu propia responsabilidad, no hay socorristas. A mí me parece perfecto, que nadie venga a molestarme y por fin poder bañarme legalmente con mis hijos y disfrutar de la playa, aunque sea el agua de color marrón. O sea, me parece estupendo. 4, Otra de las cosas, y es una cosa menor realmente, es el tema de la comida. A ver, comer aquí se come bien, hay muchos restaurantes, la comida aquí a mí me gusta, en general me gusta, pero la calidad pues no es la misma que en España. Yo creo que en general los restaurantes en España son mucho mejores que aquí y creo que en general en España se come mucho mejor que en Taiwán. Simplemente yo creo que los restaurantes normales, a los que va la gente, pues bueno, cuando sale de trabajar o van a comer al mediodía, pues que esos restaurantes sencillos, ¿vale? No se come tan bien como en los restaurantes sencillos de Barcelona. Esa es mi opinión, ¿vale? Y creo que en los restaurantes buenos de Barcelona también se comen mucho mejor que en los restaurantes buenos de Tainan. En comparación con las otras cosas, realmente el tema de la comida no me molesta tanto. O sea, no es como las aceras o el agua marrón del mar o las cucarachas. Simplemente lo echas un poco de menos, creo que es normal. Si eres extranjero, estás en otro país, pues bueno, echas de menos la comida de tu país, ¿no? Eso es normal. 5, De las cosas que son así en Taiwán desde siempre, digamos, lo que más me molesta y lo que más interrumpe mi vida el día a día es el camión de la basura. O sea, el camión de la basura, el sistema de tirar la basura aquí en Tainan, y creo que en todas las ciudades aquí en Taiwán funciona de la misma manera, es lo peor. Lo peor de lo peor. ¿Cómo funciona el sistema de tirar la basura aquí y por qué lo odio tantísimo? Pero tantísimo lo odio. Empecemos por el principio. Aquí no hay contenedores de basura. No hay contenedores de basura y no hay papeleras tampoco. La basura la tienes que almacenar en tu casa. Entonces el camión de la basura pasa por las noches, no todos los días, y tú tienes que salir a la calle y tirar la bolsa de basura dentro del camión. Así es como funciona. El problema más obvio de este sistema es que tienes que esperarte al camión, ¿no? O sea, no puedes tirar la basura cuando a ti te da la gana, no puedes tirar la basura cuando tú necesitas tirar la basura, sino que tienes que esperarte a que pase el camión. El camión aquí en nuestra zona pasa por la noche, pasa a las 8:30 y yo a veces todavía estoy en el trabajo a las 8:30. Entonces, ese día no podemos sacar la basura. Otros días llego justo y tampoco puedo sacar la basura. Y otros días llego antes, llego a las 6:30 a casa o a las 7, empiezo a cocinar y cuando pongo el plato en la mesa, viene el camión de la basura. O sea, no es un sistema que sea compatible con la vida normal. Por lo menos no es un sistema que sea compatible con mi vida. A veces cuando llego de trabajar me gusta llevar a mis hijos al skatepark y tengo que decidir si me voy al skatepark con mis hijos o si me quedo esperando el camión de la basura. O sea, realmente nos interrumpe el plan de la tarde, nos interrumpe la vida. El problema es que no hay ninguna alternativa. O tiras la basura cuando pasa el camión o acumulas basura en tu casa, que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. De todas las cosas que no me gustan de Taiwán, creo que esta es la que menos me gusta. Es lo que más interrumpe nuestra vida, lo que más interrumpe nuestros planes. Realmente es un sistema pésimo y
espero que lo cambien y pongan como en Barcelona, containers en la calle y poder sacar la basura cuando tú quieras, ¿no? Y cuando tú lo necesitas. 6, Todas estas cosas que he explicado ya estaban aquí cuando llegué. Simplemente se me han hecho un poco más cuesta arriba con el paso del tiempo, ¿no? Las playas, las cucarachas, las aceras, el tema de la comida también un poco y sobre todo el camión de la basura, ¿no? Pero hay una cosa que es nueva, que la ha traído la pandemia, que es el tema de las mascarillas. No quiero hablar de la pandemia porque nos ha afectado a todos, ya todos conocemos lo que ha pasado, pero aquí en Taiwán sí que hay una cosa un poco extraña, por lo menos desde mi punto de vista. Todos los países donde la mascarilla ha sido obligatoria durante mucho tiempo, cuando ya se ha permitido no llevar la mascarilla, casi todo el mundo ha preferido no llevar la mascarilla. Sin embargo, aquí todo el mundo sigue llevando la mascarilla. Hace meses que está permitido ir en moto sin mascarilla y yo en esta ciudad no he visto a nadie que vaya sin mascarilla. La única persona que va en moto sin mascarilla soy yo. Si haces deporte en el exterior, tampoco hace falta que lleves mascarilla aquí en Taiwán. Y el gobierno dijo que caminar es hacer deporte. Por lo tanto, si tú vas caminando por la calle, oficialmente tampoco tienes que llevar mascarilla. Pues aquí todo el mundo lleva mascarilla. Todo el mundo lleva mascarilla en la calle. A mí esto me afecta porque realmente no es lo mismo salir a la calle, poder sonreír a la gente, ellos te sonríen, no sé, ver la cara a las personas y sales ahora todo el mundo todavía con mascarilla. Es como si salieses a la calle y todo el mundo tuviese la cara pixelada. Es que es muy desagradable. Para mí es muy desagradable. Evidentemente es algo personal. Hay gente que le da igual que los demás lleven mascarilla, le gusta llevar mascarilla a todos sitios y no le representa ningún problema, pero para mí, después de estar aquí tanto tiempo, todo el mundo con la cara tapada, pues a mí me afecta, ¿no? Y me hace sentirme más alejado de las demás personas. Realmente no me gusta nada que todo el mundo todavía siga llevando mascarilla, aun y cuando pueden quitársela, ¿no? La persona que más ilusión me hacía que viniese a verme a Taiwán es mi madre, pero como he dicho, pues creo que no vale la pena venir aquí, es un viaje muy largo y no me parece que haya nada que justifique este viaje, ¿no? Como no va a venir, pues me gustaría hacer una serie de vídeos y enseñarle los sitios a los que vamos y cómo pasamos aquí el día a día y cómo es nuestra vida aquí, ¿no? Y esa es mi intención, es esta, ¿no? Es hacer unos vídeos para mis familiares y amigos que no van a venir y pues que puedan verlo y entender un poco cómo hemos estado viviendo estos años aquí en Taiwán. A pesar de estas cosas negativas que he dicho, yo aquí estoy muy bien, o sea, estamos muy bien. Simplemente que, bueno, quizás no estamos tan bien como el primer año, o no estamos tan contentos como el primer año, pero Taiwán está bien, o sea, es un sitio que está bien, simplemente me parece que no vale la pena el viaje, pero una vez ya estás aquí tampoco es que estés sufriendo ni nada por el estilo, ¿vale? Eso también lo quiero dejar claro. El próximo vídeo que voy a hacer va a ser sobre el piso y el barrio en el que vivíamos antes. Y bueno, si está hecho ya, pues dejaré el enlace en la descripción y cualquier cosa extra que no haya dicho en este vídeo, lo quiera comentar, lo dejaré en la descripción. Espero que por lo menos mi familia y mis amigos vean mis próximos vídeos. Y bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte.